No sé, hermanos, si alguna vez usted se ha puesto a pensar que tarde o temprano usted y yo dejaremos este mundo, moriremos. Todo hombre, significa, hermano, que nadie se va a escapar de la muerte. Pero morir no es lo que aterra en este versículo. Tú y yo nacemos para morir algún día. ¿Sí? Lo que aterra en este versículo, hermano, es que después de esto, el juicio. Esto a mí me asusta de alguna manera. Siéntase libre, hermano, de responder si voy a hacer alguna pregunta, como la que voy a hacer ahorita. ¿De qué manera pensamos llegar ante este juicio? ¿Cómo piensa presentarse delante de Dios a este juicio? En este juicio, hermanos, todos, sin excepción de alguna persona, estaremos allí. Nadie se va a escapar y nadie puede escaparse de este juicio. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo piensa usted presentarse ante este juicio? Puede responder, hermano. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender. Usted se presentará ante este juicio confiando en sus buenas obras o en la obra de aquel que murió en la cruz. No hay más opciones. Se presenta usted diciendo que es muy bueno, hizo muchas cosas buenas, o puede presentarse, ¿verdad?, por la obra de Cristo, quien se ofreció a sí mismo para llevar vuestros pecados. Dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y esto es muy aterrador también, ¿verdad? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vuelvo a hacer otra pregunta de los que estamos aquí. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? ¿Cuántos están anhelando el regreso de Cristo? En la primera venida de Cristo, mis hermanos, Él vino como siervo. Él vino a esta tierra como cualquier otra persona, con su humanidad. Fue castigado, ¿verdad? Fue latigado, fue llevado a la cruz, inmolado fue por usted y por mí, ¿verdad? Y no abrió su boca, ¿no? En la segunda venida, mis hermanos, claramente la palabra de Dios dice que vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Los que han creído en Dios, los que no se presentarán en aquel día diciendo qué buenos eran, sino aquellos que confiadamente en el
se presentará ante este juicio con toda la confianza, sabiendo que Cristo pagó por sus pecados. Pero usted que está aquí en este lugar a esta hora, amigo, hoy para usted no hay esperanza. Si no acepta a Cristo como su Salvador, si hoy viniera Cristo, mis hermanos y mis amigos, y los encuentra así en esa condición, le toca la de perder. Esto, mis hermanos, amigos que están aquí, nos lleva a otro pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay esperanza. No se ponga triste. Hay esperanza. Para esto, hermanos, vayamos a Efesios. Efesios 2. Aquí está la esperanza. Aquí está la buena noticia para aquel que necesita salvación. Efesios 2:4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitará, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay solución, ¿verdad? Hay esperanza. No todo está perdido. Mas, hermanos, esto nos lleva al capítulo 8, al versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como le dije hace un momento, hermano, si usted piensa presentarse delante de Dios en aquel día por sus obras, ciertamente no pasará, hermano. Pero si usted se presenta en aquel día por la obra de Cristo, obra que recibimos, mis hermanos, por gracia. La gracia es un regalo que usted y yo no merecemos. Por eso que en aquel día nadie se presentará, ¿verdad?, por sus propios méritos. Absolutamente ninguna persona estará allá y se presentará solo. Tiene que ser a través del sacrificio de Cristo, a través de la gracia que nos es dada. Así que, mis hermanos, quisiera hacer algunas preguntas para ir aclarando más este versículo. Si usted y yo profesamos ser cristianos, mis hermanos, deberíamos responder estas preguntas con mucha facilidad, ¿verdad? ¿Cómo nosotros somos salvos? ¿Qué significa la salvación?
si aquí alguno de los amigos que nos visitan se está preguntando, wow, yo no quiero presentarme delante de Dios por mis propios méritos. Ahora Él les preguntara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la salvación? ¿Qué usted le respondería? Usted que ya es salvo, eso espero, ¿verdad? ¿Qué le respondería a esa persona que no quiere llegar a ese juicio por sus propios méritos? ¿Qué le diría a usted si le preguntara, yo también quiero esa salvación, yo también quiero ser salvo? Que venga a Cristo. Lamentablemente es lo que hoy en día escuchamos casi, ¿verdad? Ven a Cristo. La palabra de Dios, mis hermanos, es que nos enseña todo lo contrario. Cristo, nadie estando muerto, hermano, en sus delitos y pecado, busca de Dios. Cristo es quien nos busca. Si usted está aquí pensando que voy a ir a la iglesia y voy a buscar de Dios, no, usted no vino a buscar de Dios. Dios lo movió a usted a venir en este lugar. Muchas veces pensamos erróneamente así y lamentablemente se escucha en muchos lugares, ¿verdad? Busca de Dios. Los muertos no pueden buscar de nada. Aquí es donde entra la gracia de Dios. Si usted está aquí, es porque Dios lo trajo aquí. Y quizás sin que usted se lo hubiese dado cuenta. Si usted está aquí, mis hermanos, mis amigos, Dios lo envió para estar en este lugar. Dios no es un Dios de casualidades, no, de ninguno. Dios es un Dios de propósitos. ¿Sí? Muchas veces, nos perdemos en el camino, ¿verdad? Y nos airamos. No, hermano. Mas nunca sabes de qué peligro Dios está hablando. Usted ni siquiera supo, pero Dios sabía el porqué. De igual manera, así que usted está aquí, no porque de repente le nació venir a la iglesia. Ese de repente no existe. Dios es quien puso en su corazón estar aquí. Ahí es donde entra la gracia de Dios. En toda la escritura vamos a encontrar pasajes como este. Antes de que Dios nos llamara, hermanos, éramos enemigos de Dios. Y muchos versículos, ¿verdad?, nos aclaran, nos declaran que estamos muertos en nuestro pecado. Y díganme ustedes, ¿qué puede un muerto hacer? Nada. Solo una cosa puede hacer, mis hermanos. Apestar. No sé si sea la palabra correcta, ¿verdad? Oler feo, pero no puede hacer nada más que eso. Y la palabra de Dios es muy clara, hermanos. No es de que usted estaba medio muerto. No sé cómo le llaman esas cosas que le ponen a la gente cuando se desmayan o les da un paro, ¿verdad? Que le ponen y resucita, ¿verdad? Bueno, usted y yo necesitamos mucho más que eso para que regresáramos a la vida. ¿Alguien sabe la historia de Lázaro?
viene a los pies de Cristo, ahí sucede algo igual. Esta persona es tomada de la muerte a vida. Aún en el cielo los ángeles, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, hermano, cuando Dios nos da su gracia, no es que Dios haya respondido algo bueno que usted y yo hayamos hecho. Antes de venir a Cristo, mis hermanos, usted y yo no podíamos hacer absolutamente nada. Todo lo hacíamos para nuestro propio beneficio, para nuestra propia vanagloria. Aún después de que Cristo nos llamó, ¿verdad? Muchas veces caemos en ese pecado de hacer las cosas no para la gloria de nuestro Dios, sino que para vanagloriarnos. ¿Por qué? Porque seguimos en un cuerpo caído. Después de haber nacido de nuevo, ciertamente caemos en pecado todavía. Un ejemplo claro es el llamado del apóstol Pablo. Era Saulo, ¿verdad? De Tarso. Su conversión, hermanos. Alguien de aquí podría decir, ¿qué de bueno había hecho este hombre? ¿O qué méritos tenía delante de Dios? Al contrario, ¿verdad? Perseguía a la iglesia. Aún él dijo que él consintió en la muerte de Esteban. Esteban fue apedreado, ¿verdad? Por predicar la verdad. Y él estaba ahí. Él consintió en su muerte. Por eso, mis hermanos, la salvación no depende del que quiere ni del que corre. La salvación es enteramente de Dios. No es que Dios salva un 99,9% de usted con el punto 1. No, hermanos. Dios sabe cuán vanagloriosos son. Dios sabe cómo es nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, la salvación es enteramente de Dios, no de ningún mérito que usted y yo hayamos hecho. Como dije hace rato, tú y yo éramos enemigos de Dios. Aún Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Miramos. Hijos del diablo.
humanidad caída aún quedan residuos de querer ganarnos el favor de Dios. Solemos pensar que si nos portamos muy bien, cosa que no sucede, ¿verdad? Dios nos mira con ojos más agradables. Pero Dios no nos mira a nosotros, los hermanos. Dios mira a su Hijo. Dios ve a Jesucristo en usted, si es que Cristo mora en usted. ¿Sí? El cristianismo, oiga esto, es gozo y paz. ¿Sí o no? El ser cristiano, el ser hijo de Dios, debería de ser un gozo, ¿no? Deberíamos tener paz aún en las aflicciones. Pero cuando no descansamos por completo en la gracia de Dios, siempre vivimos pensando para ganarme el favor de Dios. No, mi hermano, Cristo ya lo ganó para ti, para mí. Solo nos toca responder con gratitud a esa salvación. Sí, pero no tiene absolutamente nada que hacer. Ya Cristo ganó por usted. Bueno, dejamos el versículo 8, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué nos dice el 9. No por obras para que nadie se gloríe. Dios sabe que usted y yo nos gloriamos por lo que alcanzamos, ¿verdad? Y ciertamente no es pecado que usted se haga de alguna carrera, ¿verdad? Que usted se haga de algo. El pecado entra cuando usted se gloria en él como que por sus propias fuerzas lo ha hecho. Y es donde se vuelve la bendición en maldición, especialmente cuando usted se aparta de Dios por estas cosas. Hay trabajos que ofrecen buen dinero, pero si por ganar más dinero usted no congrega los domingos, usted pierde comunión con Dios, pierde comunión con sus hermanos de la iglesia. Ese dinero que usted pensaba que es bendición, Dios siempre maldición en su vida. Efesios 2:9, ¿verdad? Esta declaración excluye toda jactancia personal inmediatamente. Quita de los que son salvos cualquier razón o posibilidad de que su salvación tuvo que ver algo con que ellos hayan hecho. Sí, es como un muro, digamos. Bueno, no sé si estas palabras son ofensivas, pero algo que te para en seco, digamos, a ver si me entienden. Porque no es de usted. Si usted está contemplando la idea de que tú has contribuido en tu salvación, aunque sea un poquito, si así lo está pensando o pensaba, usted tiene algo de que gloriarse, jactarse, pero lamentablemente usted no es sano, porque la salvación es enteramente de Dios. Aún siendo cristianos podemos ser tentados a pensar que Dios nos acepta según nuestra conducta diaria, según lo que hacemos. Entonces, hermano, quizás alguno de ustedes estará pensando, no vamos a
hacer obras buenas entonces? Claro que sí, pero nosotros no buscamos agradar a Dios por nuestras obras, sino que agradamos a Dios por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida, por lo que Él ya ha hecho con nosotros, no porque queremos buscar el favor de Dios. Esta pregunta que le voy a hacer a continuación dice así: ¿crees que eres cristiano porque cumpliste con ciertas cosas o requisitos como bautizarte, como criarte en un ambiente cristiano, fuiste fiel en tu asistencia en la iglesia, eres parte de algún ministerio? ¿Qué me respondería a esta pregunta? ¿Usted cree que es cristiano por hacer estas cosas? No, no somos cristianos por hacer estas cosas. Eso no nos hace cristianos, sino porque somos cristianos hacemos esto, por gratitud, ¿sí? No por agradar a Dios. Muchas veces hasta nos atrevemos a negociar con Dios. Nos atrevemos a negociar con Dios. Si tú lees las escrituras, mi hermano, ¿quién ha hecho los pactos? El hombre con Dios o Dios con el hombre. Es Dios con el hombre. Y una cosa más, y esto seguramente usted lo ha visto con sus propios ojos. ¿Sabía usted que es más difícil llegarle con el evangelio a alguien que se cree bueno? Esto lo he escuchado en más de una ocasión. La gente que se cree buena es difícil de llegarles con el evangelio porque piensan que son honrados, no le hacen mal a nadie, ayudan a otros, ofrendan para buenas causas. Y el mundo los alaba. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hacemos, aunque ante los ojos de los hombres sea bueno, pero si no lo hacemos para la gloria de Dios, nada es bueno. Un último punto, ¿verdad? ¿Hay que todavía? Un último punto, mis hermanos. Quiero hablarles, vamos a regresar al 8. Quiero hablarles de la fe. Para que usted y yo seamos salvos, ¿verdad? Necesitamos creer. Y creer es fe. Pregunta: ¿de quién es la fe? Lea el versículo. El que cree, mis hermanos, es usted. Usted es el de la fe. Pero, aquí hay un pero, esta gracia y esta fe no están divorciados del don de Dios. La gracia es don de Dios, ¿verdad? La fe también es don de Dios. Para que usted haya sido salvo, tuvo que poner su fe, su confianza, ¿verdad? Tuvo que creer en Dios. Pero esta fe, como acabamos de ver, es don de Dios. Porque Dios lo movió una vez más a poner esa fe en
aquel que salva. ¿Sí se entiende? Si no, vamos a tener que empezar de nuevo y así lo va a dar hasta la historia, ¿verdad? Bueno, hermanos,